Muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes nuevamente al Club de Contadores. Es un inmenso placer nuevamente reencontrarnos en esta plataforma presentando en esta oportunidad la tercera y última sesión de nuestro curso virtual Actualización del Código Tributario 2022 en plataforma. Ya nos acompaña nuestra amiga la doctora Mary Bamonde Quinteros, quien como siempre ya está preparadísima para la sesión del día de hoy, que sin temor a equivocarme estoy segura que estará cargada de mucha información interesante. Doctora, muy buenas noches, bienvenida nuevamente a esta su casa y sin más preámbulos, bueno, felices de tenerle en plataforma, le voy a ceder los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante, doctora Mary. Muy buenas noches, Blanca. Muchas gracias por la presentación y por el acompañamiento en esta nuestra tercera y última sesión. Gracias a todos los participantes que ya están conectados puntualmente. Hoy vamos a conversar sobre los cambios en infracciones, que como ustedes saben, no han sido muchos tipos infractores los que se han cambiado, pero también en cuanto a libros electrónicos, se cambió un poco el régimen de gradualidad en cuanto a párrafos, de la forma de cómo rehacer los libros electrónicos, en tanto que se ha creado el módulo del registro de ventas e ingresos electrónicos y el módulo de registro de compras, cuya vigencia y obligatoriedad será a partir de octubre del 2022. Entonces, esta resolución de superintendencia en principio del año pasado, la 141, y luego la actual, la 040 del 2022, cambia un poquito el régimen de gradualidad respecto a la infracción del artículo 175, numeral 10. He tratado de abocar y de plantear en este material las infracciones que son más acotadas. Dentro de ellas vamos a ver los cambios en las infracciones del 173. Hay varias infracciones del 173 que han sido derogadas. Antes teníamos en la infracción del 173, teníamos 9 numerales. De estos 9 numerales, solamente nos hemos quedado con 6 numerales en las infracciones del 173 que están referidas a infracciones en el registro único de contribuyentes. Entonces, de eso vamos a ver. ¿A quiénes se les imputa infracciones? Ya el Código Tributario establece que las infracciones se les imputan al deudor tributario, ¿no? En nuestro Código Tributario, a diferencia del Código Modelo CIAT, no recoge la figura del obligado tributario, sino del deudor tributario, ¿no? Entonces, el deudor tributario para nuestro código es el contribuyente y el responsable. Entonces, se han previsto infracciones tanto para los responsables. Por ejemplo, yo he recibido muchas cartas de embargos en forma de retención a proveedores, que hacen que la empresa adquirente deba entregarle el importe de la deuda que tiene con su proveedor, no al proveedor, sino al cliente, a la SUNAT y no al proveedor. Entonces, este cliente debe cumplir porque se convierte en responsable por el pago de esa deuda tributaria, ¿no? Entonces, si es que no cumple con ello, incurre en la infracción del artículo 177, numeral 6, ¿no? Por no proporcionar la información a la administración tributaria, o la del 178, numeral 6, por no pagar ese importe que la administración tributaria le está ordenando que retenga y que no se lo entregue a su proveedor, sino se lo entregue a la administración tributaria. Otro supuesto en el que los responsables incurren en infracción es cuando actuamos como agentes retenedores de rentas, como cuando tenemos la obligación de retener dividendos, porque le hemos hecho un préstamo a nuestro accionista y habían utilidades que no se repartieron, entonces debemos retener dividendos por la presunción del 24F, o porque estamos pagando cuarta categoría o quinta categoría y nos convertimos en sujetos responsables, ¿no? O cuando pagamos a sujetos no domiciliados y somos responsables por el pago de la deuda tributaria de estas personas naturales y o jurídicas que generan el hecho grabado. Entonces, nosotros entramos allí en calidad de sujetos responsables, pero que también nos pueden imputar infracciones. Cuando nosotros recibimos o incurrimos en una infracción, tenemos que conocer qué causales eximentes de las infracciones existen. Y dentro de estas causales eximentes es que en verdad no incurrí en la infracción porque no tengo ingresos, no tengo operaciones, no realizo compras, ventas, no tengo trabajadores en planilla, no tengo la obligación de declarar, por ejemplo, ese es un supuesto, la infracción del 176
Uno, o porque no estoy obligado a llevar el libro de inventario permanente valorizado, porque soy una comercializadora, no soy una comercializadora, sino una empresa de servicios. Entonces, verificar cuándo se configura la infracción, para que, si es que estoy obligado o no, para yo poder alegar que no he incurrido en la infracción. Entonces, lo primero que yo tengo que impugnar en una infracción es si es que existe o no existe la obligación y en consecuencia si es que la incumplí o no para que me imputen una infracción. También se puede alegar que no me pueden aplicar la infracción si es que, o me pueden cobrar la sanción si es que quien incurrió en la infracción fue el causante, fue mi papá, fue mi mamá, y entonces no me pueden cobrar a mi heredero una multa por una infracción en la que incurrió una persona natural. Pero si es que yo he tenido una persona jurídica y el titular fallece, el titular de la persona jurídica de la IRL o uno de los socios, la multa sí se le puede cobrar a los responsables solidarios, pero tiene que haber una atribución. Y luego también se puede cuestionar la prescripción de una multa, se puede cuestionar que exista un supuesto de caso fortuito fuerza mayor cuando la página web de la Administración Tributaria no funciona y ya hubo jurisprudencia del Tribunal Fiscal que ha señalado que cuando se acreditan con pantallazos que la página web de la Administración Tributaria no operaba, no se aplica la sanción. Y por último tenemos ya el tema de la gradualidad o la discrecionalidad. No o, sino y la discrecionalidad, porque hay determinadas infracciones que solamente tienen gradualidad y no tienen una resolución adicional que la SUNAT haya publicado en la que reglamenta y regula cómo es que va a aplicar su facultad discrecional que le autoriza el artículo 4 del título preliminar. Tenemos en el momento solamente discrecionalidad para las infracciones del artículo 174, cuando se trata de sujetos del RUS, para la infracción del artículo 176 por declaraciones, y discrecionalidad por la infracción del artículo 175, numeral 10. Pero las demás infracciones solamente tienen gradualidad. A la fecha, como se han creado nuevas infracciones, entonces estas nuevas infracciones tampoco tienen un régimen de gradualidad. Entonces tenemos ya por presupuesto que también va a haber un cambio en el régimen de gradualidad para implementar una gradualidad para las nuevas infracciones que se han creado. ¿Sí? Entonces tenemos la discrecionalidad, tiene dos manifestaciones, que para determinar la cuantía se aplica la gradualidad, ¿no? Y la gradualidad, mediante la resolución de superintendencia, pues establece qué criterios, como subsanar antes de que una ley notifique, o subsanar hasta el vencimiento de los plazos de 7 días para que surte efectos una resolución de ejecución coactiva, son límites, tramos, que la Administración Tributaria señala como parámetros y qué porcentaje es el que se va a aplicar sobre la rebaja de nuestra multa. O también la Administración Tributaria, en virtud de su facultad discrecional, puede decidir no aplicar la sanción. Y dentro de esta decisión de no aplicar la sanción se encuentra la evidente resolución que indica que si es que nosotros subsanamos voluntariamente y nuestras compras y nuestras ventas no superan la media UIT, pues no se aplica la multa por no presentar la declaración 176.1. O el régimen de gradualidad establecido en la resolución 16-2020 que nos dice que si es que hemos incurrido en varias infracciones y es subsanación voluntaria, pues no se aplica la sanción. Entonces, esta discrecionalidad es para determinar la cuantía en gradualidad o también para determinar el régimen de inaplicación de las sanciones, pero no todas tienen ello. En principio, la resolución o el artículo 166 del Código Tributario establece un límite temporal para aplicar la gradualidad, pero la resolución 078-2021, que ha cambiado el régimen de gradualidad para las empresas cuyos ingresos, ventas no superen las 150 UITs, y respecto de sus rentas propias, ha establecido un supuesto en el que incluso se puede aplicar el régimen de gradualidad cuando la deuda ya se encuentre en ejecución coactiva, ¿no? Tenga la ejecución coactiva, pero aún no han vencido el plazo de los 7 días. Para las demás resoluciones, no se ha previsto
esta limitación del 166 y 68, ¿no? El 168 del Código Tributario nos dice, si es que ya está en trámite o en ejecución, es decir, ya se emitió la resolución de multa, ya el contribuyente incluso se encuentra en cobranza coactiva, no reclamó la resolución de multa, no se le puede aplicar ningún régimen de beneficio. El Tribunal Fiscal ha tenido una interpretación indicando que para esta multas del 176.1 en el que se aplique la resolución 078-2021, sí, en ese caso sí se puede verificar si es que, por ejemplo, estando en apelación, el contribuyente ya había subsanado, ya había presentado la declaración al que estaba omiso y podía acogerse al 90% de la rebaja porque aún no tiene la red, ¿no? Entonces, solamente esa es la excepción, por cuanto acá en otras jurisprudencias, del 2017, por ejemplo, indica el Tribunal Fiscal que cuando se reducen las sanciones tributarias, no puede aplicarse de forma retroactiva. Y también respecto a la infracción del artículo 175, numeral 10, el Tribunal Fiscal también señaló que solamente este régimen de gradualidad que se estableció con la resolución 226-2019 solamente es aplicable para las infracciones que se incurren a partir de dicha fecha, ¿no? Esa es la interpretación en la que ha concluido el Tribunal Fiscal. Dicen, bueno, las infracciones aquí son del 19 de marzo del 2019, 21 de marzo del 2019, 17 de julio y 19 de agosto del 2019. En esas fechas todavía no existía el régimen de gradualidad para la infracción del 175 días. En tal entendido, no le es aplicable este régimen de gradualidad porque no se aplica de forma retroactiva. Acá tenemos un criterio del 2020, pero también tenemos este criterio del 2021, que yo ya se los había presentado en el primer día, cuando hablábamos de los principios del derecho tributario y de los principios constitucionales. Y decíamos que la Constitución solo ha previsto la retroactividad en materia penal y no en materia tributaria. Sin embargo, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad discrecional, aplica de forma beneficiosa este régimen de discrecionalidad y en aplicación de sanciones, ¿no? Y entonces esto, ya habíamos mencionado hace un momentito, que el régimen de discrecionalidad o la discrecionalidad se materializa en una moneda de dos caras, la gradualidad y las resoluciones que aprueban la inaplicación bajo ciertos criterios, ¿no? Entonces aquí en esta resolución del 2021, el Tribunal Fiscal dice, bueno, acá llegó una resolución de multa por no haber presentado la declaración del 176.1 dentro del plazo, que es la del 621, pero el contribuyente, estando en apelación, subsanó, presentó. Entonces, esa deuda aún no se encuentra en cobranza coactiva. Entonces, pues, le dice a la SUNAT, verifica, SUNAT, si es que al contribuyente le corresponde que le apliquen la resolución 078-2021. Es decir, que ya ha presentado la declaración con posterioridad a que SUNAT le notificó la esquela de omisos, pero lo está haciendo antes del vencimiento de los 7 días que SUNAT notifica una resolución de ejecución coactiva y uno tiene 7 días para pagar. Entonces, como lo ha hecho antes, porque aún se encuentra en apelación, le es aplicable ese 90%. Entonces, aquí en este caso, le dice, ¿la infracción se incurrió? Sí, se incurrió una infracción. ¿Cuánto de multa le corresponde? En principio una UIT. Pero en la medida que existe esta resolución de superintendencia 078-2021, aplícasela. Eso es lo que está ordenando el Tribunal Fiscal, ¿no? Verifica si es que cumple con los presupuestos para aplicársela, ¿no? Entonces ahí tenemos un cambio de criterio totalmente distinto, porque si es que nosotros nos quedamos con este criterio de la resolución 080-87 de la Sala 11 del 2020, entenderíamos incluso que la resolución de Superintendencia Nacional, la Junta de Tributos Internos 16-2020, que está referida a libros electrónicos, no aplicaría para infracciones anteriores, ¿no? Sino a su vigencia. Pero ese no es el parámetro con el que se ha aprobado esta resolución, que luego lo vamos a ver, que en sus primeros artículos indica que se puede aplicar hacia atrás, ¿no? Que se puede aplicar de forma retroactiva. Bien, habiendo hecho esta antesala respecto a este criterio de retroactividad,
que aplica la SUNAT en virtud de su facultad de discrecionalidad y únicamente respecto de infracciones, para dar un beneficio a los contribuyentes, para que no tengan no se vean saturados de multas. Entonces, vamos ya a analizar algunas infracciones que son relevantes y que SUNAT le está dando mucha importancia. En principio sabemos y hablamos en nuestra primera sesión de que el Código Tributario se aplica a todos los contribuyentes, a todas las personas naturales domiciliadas en el país y no domiciliadas en el país. Personas jurídicas domiciliadas en el país y no domiciliadas en el país. Entes, y por entes nos vamos a referir a los contratos de asociación en participación, a los fideicomisos, ¿no? Entonces todos estos entes también son sujetos a los que se les aplican las normas tributarias. En tal entendido, toda persona que realiza una actividad económica en el país tiene la obligación de registrarse en el Registro Único de Contribuyentes. La infracción del 173, numeral 1, está siendo aplicada para aquellos contribuyentes a los que la SUNAT les aplica la inscripción de oficio. Veíamos que SUNAT modificó la ley del RUC, el decreto legislativo 943, y con esta modificación de este decreto legislativo, lo que hace es estipular supuestos en los que si es que la SUNAT detecta a un contribuyente realizando actividad económica, lo va a inscribir de oficio. Y dice la norma, sin perjuicio de que se pueda aplicar esta infracción por no haberse registrado. ¿Cuál es la sanción? También leíamos y explicábamos dentro de esta ley del RUC, nos decía, bueno, si es que la SUNAT le dice al contribuyente, mire señor, usted está obligado a inscribirse en el RUC y tiene el plazo de 5 días para hacerlo y no lo hace dentro de ese plazo, la administración tributaria lo acoge al régimen general, ¿no? Si lo hace dentro del plazo, el contribuyente puede acogerse a otros regímenes. Entonces, bajo ese mismo presupuesto, en el entendido que SUNAT le está otorgando un plazo, si es que el contribuyente no se inscribe dentro de ese plazo, entonces el contribuyente incurriría en esta infracción y SUNAT ya le aplicaría la infracción del 173, numeral 1. La sanción es una UIT. Si se subsana voluntariamente, estamos con una infracción que es rebajada al 100%. ¿No? Es una infracción que es rebajada totalmente al 100%. Ahora, esta infracción del 173, numeral 1, no tiene régimen de gradualidad, ¿sí? A diferencia de los otros tipos de la infracción del 173, esas sí tienen un régimen de gradualidad, pero la del 173, numeral 1, no. En la norma no lo ha previsto como tal. Entonces, hay que tener cuidado cuando, si es que es una que ya está detectando, yo he tenido varios clientes que les han detectado la realización de actividad comercial por los movimientos en las cuentas, por las publicidades en redes sociales. Entonces, cumplir dentro del plazo que SUNAT les está acotando para su inscripción, para evitar que se le aplique esta infracción, porque de lo contrario no hay rebaja para esto. Segunda infracción que es relevante en estas de 173, que es las campañas de SUNAT de actualización de la ficha RUC, ¿no? La actualización de los datos de los contribuyentes ante la administración tributaria. ¿Qué es lo que requiere la administración? Que se actualicen los datos de contacto, tales como correos, que se actualicen los datos referidos al número telefónico, el número móvil. En el caso de las personas naturales, la fecha de nacimiento, tipo de contribuyente, si es que yo ya no soy una persona natural con negocio, si no me he convertido solo en una persona natural sin negocio, entonces modificar el tipo de contribuyente, actualizar de manera constante el código de profesión y la actividad económica principal y secundaria. Ocurre que si es que con toda esta coyuntura de la crisis, cambié mi actividad económica y antes me dedicaba pues a vender tarjetas de sonido, videos y ahora solamente alquilo un inmueble. Entonces mi actividad principal a la fecha sería actividades inmobiliarias. Y tal vez mi actividad secundaria, si es que planeo en algún momento realizar esta actividad de venta de softwares, ya lo pondré como una actividad secundaria. Entonces esa actualización es necesaria. La actualización de los datos vinculados
también a quienes forman parte de la sociedad, quiénes son los socios, y esto se da sobre todo porque las transferencias de acciones